Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que, según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que fue llamado el mediador de un nuevo pacto. Los evangelios sinópticos atribuyen a Jesús la autoría de un nuevo pacto, con el fin de anular las condiciones de la alianza entre el Dios Yahvé y el pueblo hebreo, y al mismo tiempo desplazar a Moisés, el mediador de dicha alianza. Lucas capítulo 22, versículo 20, dice: De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Los evangelistas ponen en boca de Jesús una afirmación de naturaleza política y teológica. Es política porque la Pascua es una festividad judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Y estando en el desierto, según la leyenda del Éxodo, Yahvé, el Dios libertador, celebró con el pueblo rescatado un pacto o alianza, establecida en una serie de mandamientos y preceptos a través de Moisés como mediador. El Galileo repite aquella escena, pero con características a todas luces muy cuestionables. Primero, Jesús celebra un nuevo pacto solamente con sus apóstoles, a espaldas del pueblo hebreo. Segundo, Jesús ignora al Dios judaíta Yahvé e impone un nuevo pacto. Tercero, Jesús es al mismo tiempo el creador del pacto y el mediador. Cuarto, Jesús no establece las condiciones del pacto, por lo que es semejante a la emisión de un cheque en blanco o al portador para que cualquier persona o institución lo complete. Quinto, la fiesta judía de liberación Jesús convierte en un rito que suplanta el motivo tradicional de la celebración. Aquí vale subrayar que un ciudadano judío jamás hubiera hecho lo que en este texto se le atribuye al Galileo, por las razones recientemente expuestas. Pero como Jesús es un autor romano, los evangelistas con su pluma le hacen protagonizar un acto político que viola las leyes y las costumbres judías. Además es de naturaleza teológica, porque la sangre del animal sacrificado que selló el pacto mosaico, los evangelistas a través de Jesús sustituyen por el vino. Según Lucas, el pacto es solo con los apóstoles, porque Jesús dice que por vosotros se derrama. Es decir, que el pacto no es con el pueblo judío ni el gentil, sino apenas con los 12 elegidos. En la versión de Marcos, sin embargo, Jesús afirma que por muchos se derrama, sin especificar el grupo que se incluye en el pacto, si son los hebreos o los gentiles, o ambos. Y la versión de Mateo agrega el propósito, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Pero esta versión de Mateo presenta dos inconvenientes. Una es que hacía más de 5 siglos que se eliminó el sacrificio humano ofrecido al Dios Yahvé. Y la otra es que en tiempo de Jesús estaba vigente el Yom Kippur, o el día de la expiación, o el día del perdón, de modo que no se requería de un sacrificio extra y menos la de un agitador político. Pero los escritores tienen en mente la escena relatada en el libro del Éxodo, en el capítulo 24, versículos 7 y 8. Dice allí: Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Note que Moisés es solo un mediador, porque el pacto es entre Yahvé y su pueblo. Por eso dice: la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros.
El Galileo es una versión completa, porque él mismo establece el pacto, luego lo proclama, él mismo lo sella con su sangre, demostrando ser autosuficiente, que no necesita de nadie ni de nada. Así que el Galileo instituye un nuevo pacto, sin libro, pero con vino, para representar su sangre y armonizar con este texto, y legitimar su aparente obra mediadora, ya que Jesús mismo lo impone siguiendo la instrucción de los evangelistas. Pero el apóstol Pablo corrige a los evangelistas en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5. Escribe allí Pablo: hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. La identidad del Dios de la Biblia cristiana es un enigma, porque nunca se menciona su nombre. Y Pablo afirma que así como hay un solo Dios, así también hay un solo mediador entre la deidad y los hombres, cuyo nombre es Jesús el Cristo, un ser humano. La intención de Pablo es la misma que los autores de los evangelios: anular el pacto entre Yahvé y su pueblo y desautorizar a su mediador, para establecer un nuevo pacto, siendo el único mediador el Galileo ejecutado. Pablo justifica su afirmación con el siguiente argumento. Gálatas capítulo 3, versículo 19. ¿Para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia que había sido prometida, y fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. La interpretación es pura idea de Saulo de Tarso, es teología paulina, que no tiene ningún respaldo en la Biblia hebrea ni en la creencia judía. Ya demostré en varios estudios anteriores, incluso en otras series, que Pablo es otro personaje romano que se opone a las leyes y costumbres judías y que emplea la Biblia hebrea de acuerdo con su ideología, sin respetar a los autores ni el propósito de cada escritor. Este texto es otra prueba en la que construye la figura divina del Cristo de su producción, partiendo del propósito de la ley de Moisés o de Yahvé. Argumenta que la ley fue otorgada por causa de las transgresiones, las que fueron cometidas por el pueblo hebreo. A dicha ley, además, Pablo le pone fecha de caducidad o vencimiento, y es hasta que viniera la descendencia que había sido prometida al patriarca Abraham. Examinemos el argumento de Pablo a la luz de la Biblia hebrea. Génesis capítulo 12, versículo 7, dice cuanto sigue. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que le había aparecido, o mejor, que se le había aparecido. En el relato, Abraham estaba en Canaán y el Dios Yahvé le prometió que le daría esa tierra, pero no le dice nada sobre el vencimiento de la ley, absolutamente nada, porque todavía no había ley ni existía el pueblo hebreo. Así que Pablo creó una nueva herejía y con ella engañó a sus seguidores de la región de Galacia y a todas las generaciones de lectores desde el siglo I hasta nuestros días. La tierra ajena que Yahvé le promete a Abraham sería ocupada por su descendencia. Sin embargo, Pablo afirma lo siguiente en Gálatas 3:16. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Por la Biblia hebrea sabremos que la descendencia de Abraham ocupó la tierra prometida. Se asentó en el territorio que legítimamente pertenecía a los cananeos. Y la descendencia de Abraham es el pueblo hebreo. Es un pueblo. Pero Pablo tuerce la escritura hebrea para llevar agua a su molino y afirmar a los Gálatas que Yahvé se refería al Cristo. Esta es otra herejía creada por Pablo con el fin de legitimar la figura de su Cristo, dando a entender que la venida del Mesías fue anunciada por el Dios de los hebreos con mucha anticipación. En este sentido, Pablo afirma:
que con su Cristo la ley de Moisés ya no es necesaria. Gálatas capítulo 3 versículos 23 y 24. Y antes que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que iba a ser revelada. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Esta es otra herejía de Pablo, porque la ley era la constitución nacional del pueblo hebreo, y en ningún lugar de la Biblia hebrea se menciona que la ley fuera apenas un tutor o guía, como dice Pablo. Otra herejía es la supuesta fe que iba a ser revelada, la que pondría fin a la vigencia de la ley mosaica. De nuevo, en la Biblia hebrea no está registrada que la ley de Yahvé es temporal o transitoria, sino todo lo contrario, eran leyes perpetuas. No obstante, y a pesar de tantas herejías, sigamos examinando la explicación de Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 25. Y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor, dice Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En la doctrina de Pablo desaparece la ley de Yahvé, es desplazada por la fe en el Galileo, el mediador de un nuevo pacto. Con la aparición de la figura de Cristo, según Pablo, todo el pueblo hebreo es liberado de la ley de Moisés. Ya no necesitan del tutor o guía, pues mediante la fe en Jesús el Cristo, todos los israelitas se convierten automáticamente en hijos de Dios. Esta es otra herejía, porque los hebreos nunca dejaron de ser hijos de su Dios Yahvé, pero Pablo a toda costa quiere vender a los judíos un pescado podrido, una doctrina que para los israelitas resulta repugnante e insultante. Al final de la sección de su carta, Pablo vuelve a conectar al Cristo de su producción con la promesa hecha por el Dios Yahvé al patriarca Abraham. Gálatas capítulo 3 versículos 28 y 29 dice: No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. En otra herejía, Pablo sustituye la descendencia de Abraham, que son los hebreos, por una nueva descendencia en la que entra todo el mundo en condición de igualdad, donde no hay judío ni griego, donde no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque según Pablo, todos constituyen un solo pueblo en Cristo Jesús. Y a los que ya depositaron su fe o su confianza en el Cristo de Pablo, les asegura que son descendientes de Abraham, que son los legítimos herederos de la promesa realizada por el Dios Yahvé. Veamos ahora la creencia de los discípulos de Pablo sobre la ley de Moisés o de Yahvé. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 8. Dice allí: pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprochándolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. Recuerde que el Galileo formalizó el nuevo pacto, pero no estableció las condiciones. Eso quedó a cargo de Saulo de Tarso, quien bajo el nombre de Cristo fue creando las normas de la nueva alianza. Según el escritor de esta carta, una de las más antijudías de la Biblia cristiana, Jesús es mediador de un pacto mejor que el de Yahvé con su pueblo, porque ofrece mejores promesas a los israelitas. En su argumento falaz para legitimar el nuevo pacto proclamado por el Galileo, el autor de esta carta califica la alianza del Dios Yahvé como defectuosa, sin especificar cuál es el defecto. Con la generalización negativa y despectiva, el escritor considera suficiente para justificar la vigencia del nuevo y, en consecuencia, la caducidad de la ley de Moisés.
El autor de los Hebreos respalda su herejía con el anuncio de Jeremías. Intencionalmente lo saca fuera de su tiempo, ignora su objetivo, con el fin de favorecer a su ideología. Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 32 dice: He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. El que escribe en nombre de Jeremías lo hace en la fase posexílica, con la élite sacerdotal judaíta que regresó del cautiverio, lista para la nueva etapa con el respaldo del imperio persa. El profeta escribe en forma de profecía la agenda del clan religioso de unificar los territorios de la extinta Israel con la renaciente Judea a través de una religión organizada de naturaleza monoteísta en torno a una sola divinidad, el Dios judaíta Yahvé. En este sentido es que el pacto fue distinto, porque fueron eliminados los dioses cananeos, los altares y lugares de cultos, y las figuras e imágenes sagradas. Los sacerdotes de otras deidades fueron perseguidos y todo el pueblo debió servir solo a Yahvé, sometiéndose a los rituales establecidos por el reino de sacerdotes. De modo que el nuevo pacto fue con Israel y Judá, y no con los romanos ni con los cristianos. Y fue con el pueblo de aquel tiempo, y no con el pueblo del siglo I. Y para garantizar el éxito del plan político religioso, Jeremías responsabilizó al pueblo de la caída de ambos reinos, al no haber obedecido las condiciones del pacto del dios edomita Yahvé. Pero el pueblo no sabía de la existencia de dicho pacto, porque igual que sus sacerdotes, en el templo de Salomón y en todas partes, adoraban a varios dioses al mismo tiempo. Es decir, que todos eran politeístas e idólatras, conforme al mismo relato del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 11, versículo 13, dice: según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Jeremías culpa al pueblo de Judea por la práctica politeísta e idólatra ejercida en todo el territorio y oculta que los sacerdotes controlaban el mercado religioso, garantizando al pueblo la adoración de las deidades más rentables, ya sean locales o extranjeras. Así que el escritor de la carta a los Hebreos, un anuncio para el pueblo del siglo V antes de la era común, emplea de forma deshonesta con la población del siglo I. Los versículos siguientes confirman la mala intención del autor de la epístola a los Hebreos. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El pacto es con Israel, la nueva nación posexílica, y no con los romanos ni los cristianos. Y el pacto consistía en tener un solo Dios, Yahvé, siendo así el pueblo de Yahvé y su ley acatada y reverenciada por todos los habitantes de la nueva nación en ciernes. Este objetivo se logró con la siguiente estrategia: enseñar la ley de Yahvé a la primera generación de hombres y dejar a cargo de ellos el adoctrinamiento de sus hijos. El método fue repetido de generación en generación conforme a la siguiente disposición. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice cuanto sigue: estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón, y las inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Así que el anuncio de Jeremías se cumplió y fue todo un éxito, conforme se relata en Jeremías 31:34. Y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo:
conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. De nuevo, esto fue en la nación de Israel, con una doctrina oficial del Estado judaíta, con un solo Dios, donde los habitantes de todas las edades saben que su Dios es Yahvé. Así que nada tiene que ver con el Galileo, ni con el Cristo de Pablo, ni con los romanos. Queda demostrado que el autor de los Hebreos creó otra herejía al emplear como profecía un escrito claramente histórico, una resolución cuyo cumplimiento está confirmado. El autor de la carta a los Hebreos no respetó el objetivo del escrito de Jeremías al aplicar con un propósito diferente, fuera del tiempo de su pertinencia, y dirigir a una comunidad que conoce perfectamente que el significado de su escrito sagrado está siendo falsificado maliciosamente. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del filósofo y economista alemán Carlos Marx. La religión es el reconocimiento del hombre mediante un rodeo, a través de un mediador. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.